Antes de comenzar, necesito pedirte algo. Si esta historia te impacta, si sientes que Dios puede hablarte a través de ella, dale like ahora mismo. Suscríbete al canal Los Secretos de las Escrituras y activa la campanita para no perderte ningún video. Y comenta diciéndome, ¿alguna vez has intentado huir de Dios? Porque lo que estás a punto de descubrir no es solo la historia de un profeta antiguo. Es el reflejo de cada uno de nosotros cuando intentamos escapar del llamado divino. En tiempos donde el mar rugía y las ciudades se perdían en su propia maldad, Dios llamó a un hombre para llevar su mensaje a Nínive. Su nombre, Jonás. Pero en lugar de obedecer, huyó. Intentó escapar del llamado divino corriendo en la dirección opuesta. Su camino lo llevó a las entrañas de una tormenta, al vientre de un monstruo marino, y finalmente a las profundidades de su propia alma. El sol descendía sobre las colinas de Israel. El aire olía a tierra húmeda después de la lluvia. En una pequeña aldea, el profeta Jonás, hijo de Amitai, se encontraba en silencio. Su corazón estaba inquieto, como si el viento trajera un mensaje que no quería escuchar. Y entonces, la voz del Altísimo habló, clara como el trueno, suave como el susurro del alma. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Las palabras retumbaron dentro de él como un golpe seco. Nínive, la capital del imperio asirio. Una ciudad cruel y sanguinaria, famosa por sus conquistas brutales. Era el símbolo del poder pagano, del orgullo desmedido, de la violencia sin límites. Los asirios torturaban a sus enemigos. Empalaban a sus cautivos. Desollaban vivos a los rebeldes y exhibían sus pieles en las murallas como advertencia. Jonás sabía bien lo que eso significaba. Predicar allí era caminar hacia su propia sentencia de muerte. Su respiración se aceleró. Miró al cielo, intentando encontrar otra voz, una alternativa, un escape. Pero el silencio confirmó la orden. Y entonces, el profeta de Dios tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Decidió huir del rostro de Dios. No hacia Nínive al este, sino hacia Tarsis al oeste, en la dirección completamente opuesta. Con paso firme pero corazón agitado, descendió hacia el puerto de Jope, donde el aire olía a sal y a madera húmeda. Los barcos se mecían suavemente sobre las olas. Los marineros gritaban precios, cargaban sacos, negociaban viajes. Jonás buscó entre ellos un destino lejano, tan lejano que ni su conciencia pudiera alcanzarlo. ¿Hacia dónde parte este barco? Este barco parte hacia Tarsis, más allá de los mares conocidos. Jonás sintió que ese nombre sonaba como una salida, como un refugio, como libertad. Si todavía no estás suscrito, hazlo ahora, porque esta historia apenas comienza y lo que viene es épico. Pagó el pasaje con manos temblorosas, sin mirar atrás, y subió a bordo. El barco zarpó con el viento a favor. Las velas se hincharon y el puerto se hizo pequeño en la distancia. Jonás respiró profundo. Por primera vez en días, creyó tener paz. Pero la paz que nace de la desobediencia es solo silencio antes de la tormenta. El profeta se recostó en la bodega del barco. El sonido del mar lo adormeció. Pero en su interior seguía ardiendo una voz que no se apagaba. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde escaparé de tu presencia? Jonás cerró los ojos con fuerza, intentando silenciar aquella voz, intentando convencerse de que había tomado la decisión correcta. Pero entonces, el cielo comenzó a cambiar. Se había vuelto negro como hierro fundido. Las nubes se arremolinaban como serpientes furiosas. El viento rugía con voz de guerra. Y el mar levantaba olas tan altas que parecían devorar el horizonte. El barco de Tarsis se sacudía como un juguete en manos del océano. Los marineros, hombres endurecidos por años de viajes peligrosos, gritaban de terror. Las sogas se rompían con chasquidos secos. Los barriles rodaban por la cubierta estrellándose contra las paredes. Las velas se desgarraban como papel mojado. Cada relámpago iluminaba sus rostros pálidos de muerte. Y en cada trueno se oía un rugido, como si el mismo cielo protestara. Arrojad la carga al mar. Uno a uno,
Los marineros lanzaron los sacos de mercancía, cajas de especias, rollos de tela, ánforas de aceite. Todo fue sacrificado. El barco se aligeraba, pero la furia del mar solo crecía. Las olas chocaban contra la proa y se levantaban sobre el mástil, cayendo sobre ellos con golpes que hacían crujir la madera como huesos quebrados. En medio de aquel caos apocalíptico, Jonás dormía. Dormía en la bodega, ajeno al desastre, intentando escapar también de la voz que lo seguía hasta en sueños. El capitán bajó, empapado hasta los huesos, y lo sacudió con desesperación. «Levántate. ¿Qué haces dormido? Clama a tu Dios. Quizá Él tenga compasión de nosotros». Jonás abrió los ojos lentamente, y supo, sin necesidad de explicación, que aquella tormenta no era natural. Era la respuesta de un Dios que no había olvidado su llamado. Encubierta, el terror se había convertido en desesperación absoluta. Los marineros, de distintas naciones y dioses, levantaban sus manos al cielo. «Baal, sálvanos. Dagón, ten misericordia. Oh dioses del mar, no nos destruyas». Pero el mar solo rugía más fuerte, como si todos aquellos dioses de piedra y madera fueran mudos ante el Dios verdadero. Entonces uno de ellos gritó: «Echemos suertes. Descubramos quién es la causa de este mal». Las suertes rodaron sobre la madera mojada. Giraron. Danzaron bajo la lluvia. Y cayeron sobre Jonás. Todos lo miraron. El trueno retumbó detrás de él como confirmando el juicio. «¿Quién eres? ¿Qué has hecho? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu Dios?» Jonás se puso de pie entre la lluvia y el rugido del mar. El agua corría por su rostro. Sus ropas estaban empapadas. Pero su voz se alzó sobre el viento, firme, quebrada, pero sincera. «Soy hebreo. Y temo a Jehová, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra». Los hombres retrocedieron con espanto absoluto. Dale like si esta historia te está atrapando. Y comparte para que más personas la descubran. El Dios del cielo. El Dios de ese mismo mar que ahora los devoraba. ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué huiste de tu Dios? Jonás no respondió. Solo bajó la cabeza en vergüenza. Los marineros se miraron con ojos desorbitados. Sabían que no estaban luchando contra el clima. Estaban luchando contra el Creador del universo. «¿Qué haremos contigo para que el mar se calme?» Jonás levantó la vista. Las olas se levantaban como montañas líquidas a su alrededor. El barco crujía al borde de partirse en dos. Y entonces dijo las palabras que cambiarían todo. «Tomadme y echadme al mar, y el mar se os calmará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros». Los marineros se quedaron helados. No podían. No querían ser culpables de la muerte de un hombre. Intentaron remar hacia la costa, pero sus brazos no tenían fuerza contra aquel océano enfurecido. El barco se levantó como si fuera tragado por un monstruo invisible. Se inclinó tanto que todos creyeron que se volcaría. Entonces comprendieron que luchaban contra el Creador mismo. No había escapatoria. No había otra opción. Levantaron las manos al cielo, no a sus dioses, sino al Dios de Jonás, y clamaron con voz quebrada: «Jehová, no nos hagas perecer por la vida de este hombre. No pongas sobre nosotros sangre inocente. Porque tú, Jehová, has hecho como has querido». Y con el corazón encogido, con lágrimas mezcladas con la lluvia, lo tomaron por los brazos y lo lanzaron al abismo. El cuerpo de Jonás cayó entre las olas gigantes. Giró en el aire, y fue tragado por el océano furioso. Y entonces, sucedió lo imposible. El mar, que antes era furia pura, se volvió calma, como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible, como si el océano entero hubiera exhalado después de contener la respiración. El viento cesó, las aguas se alisaron como vidrio, y un silencio sobrecogedor cubrió todo. Los marineros se miraron sin hablar. Sus rodillas temblaban, no por miedo, sino por reverencia. El Dios de Jonás había hablado, y el mar obedeció. Mientras tanto, Jonás descendía. Las aguas lo rodeaban, las corrientes lo arrastraban hacia la oscuridad.
Los rayos del sol se extinguían sobre su cabeza. El mundo se volvía silencio y profundidad. Sus pulmones ardían. Su visión se nublaba. Y cuando pensó que moriría, una sombra gigantesca surgió desde el fondo del mar. Un monstruo vivo, inmenso, se alzó entre las burbujas. Su boca se abrió como una caverna oscura, y lo envolvió entero. El profeta fue tragado en un solo movimiento, y el mar volvió a cerrar su superficie. Las aguas quedaron en paz. El cielo volvió a abrirse. Y en lo profundo, donde la luz no llega, Dios guardaba la vida de su siervo en el vientre de un pez. La obediencia puede evitar tormentas, pero la desobediencia nos enseña quién gobierna sobre ellas. A veces, solo en medio del caos entendemos que Dios no nos persigue para castigarnos, sino para rescatarnos. Comenta, ¿alguna vez Dios tuvo que detenerte con una tormenta? Cuéntame tu historia. El mar lo había tragado. Todo era silencio, oscuridad y movimiento extraño. Jonás no sabía si estaba vivo o muerto. Solo sentía que caía, como si descendiera por una escalera infinita hacia el corazón del abismo. De pronto, una fuerza lo envolvió. Un torrente de agua lo empujó. Y su cuerpo fue lanzado a través de algo vivo y húmedo. El aire le faltó. Un rugido sordo lo envolvió. Y entonces comprendió. No había muerto. Estaba dentro de una criatura gigante. El interior del pez era un laberinto de sombras. Las paredes palpitaban con vida propia. El agua goteaba constantemente. Un olor salado y agrio llenaba el aire. Cada vez que la bestia respiraba, el espacio se movía como una ola viva. Jonás trató de moverse, pero apenas podía. Estaba atrapado entre la vida y la muerte, entre la tierra y el juicio. Por primera vez desde que huyó, el profeta no discutió con Dios. No intentó escapar. No pidió explicaciones. Solo respiró en medio del silencio. Y comenzó a orar. Su voz temblaba, pero su corazón ardía con una sinceridad que nunca antes había sentido. Desde el seno del Seol clamé, y tú oíste mi voz. Me echaste en lo profundo, en medio de los mares, y la corriente me rodeó. Las aguas me rodearon hasta el alma. El abismo me cercó. Las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí hasta los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú, Jehová Dios mío, sacaste mi vida del hoyo. Sus palabras flotaron en la oscuridad. Y aunque no había eco, el cielo escuchó. En ese lugar donde no existía tiempo, donde no había día ni noche, donde la única compañía era el latido constante del monstruo marino. Jonás entendió algo que ni la tempestad le había enseñado. No se puede huir del amor de Dios, porque aun en el vientre del juicio, Él guarda espacio para la misericordia. Durante 3 días y 3 noches, Jonás vivió allí. 3 días en los que el silencio de la criatura fue su maestro. 3 días en los que la oscuridad fue su espejo. Recordó su llamado. Recordó su desobediencia. Recordó su orgullo. Y comprendió que Dios no lo había abandonado. Lo estaba formando. La criatura se movía lentamente por las corrientes del mar profundo. Los peces más pequeños se apartaban de su paso. Ningún ser humano había estado jamás tan lejos de la luz. Y sin embargo, la presencia de Dios llenaba aquel lugar como un faro invisible. Entonces Jonás levantó su rostro en la oscuridad y susurró con voz quebrada. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré. La salvación es de Jehová. En ese instante, algo cambió. Suscríbete ahora al canal Los Secretos de las Escrituras si aún no lo has hecho. Lo que viene es el clímax de esta historia. El monstruo se agitó. Su cuerpo se retorció violentamente. Su respiración se aceleró. Dios habló al pez. Y el pez obedeció. Con un impulso violento, la criatura ascendió hacia la superficie. Las aguas se abrieron paso. El sol resplandeció sobre las olas. Y el mar rugió una vez más. El pez abrió su boca gigante. Y con una convulsión final,
vomitó a Jonás sobre la arena de la costa. El profeta cayó de rodillas, empapado en líquidos del estómago del monstruo, cubierto de algas, exhausto hasta la médula. Pero vivo. El viento soplaba suave sobre la costa. Las olas lamían la orilla con calma. Jonás respiró el aire de la libertad. Miró sus manos temblorosas. Tocó la arena sólida bajo sus rodillas. Y levantó la vista al cielo, donde el sol brillaba como un testigo de la misericordia divina. Ya no era el mismo hombre que huyó de Jope. Su desobediencia había sido tragada por la gracia. Su orgullo había sido digerido en las entrañas del abismo. A veces Dios nos encierra no para castigarnos, sino para transformarnos. El vientre del pez fue la prisión del orgullo, pero también la cuna del propósito. Porque solo quien ha tocado el fondo puede comprender la altura de la misericordia. Y entonces, por segunda vez, la voz del Señor vino a Jonás. Pero esta vez, el profeta no corrió. Esta vez, no buscó un barco en dirección opuesta. Esta vez, obedeció. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás no respondió con palabras. Solo asintió. Esta vez no habría huida. Solo obediencia. Se levantó de la arena. Sacudió el agua salada de su túnica. Y comenzó a caminar. No hacia el oeste, sino hacia el este. No hacia Tarsis, sino hacia Nínive. No en dirección a su voluntad, sino en dirección a la voluntad de Dios. Tras días de viaje por el desierto ardiente, las murallas de Nínive se alzaron ante él como una fortaleza viva. Eran tan anchas que 3 carros podían correr juntos sobre ellas. Las torres tocaban el cielo. Las puertas eran de bronce macizo. La ciudad bullía con el ruido del comercio, el sonido de los martillos, el grito de los vendedores. Pero entre la multitud se percibía otra cosa. Horror. Violencia. Maldad arraigada. Las manos de los ricos estaban manchadas de sangre inocente. Los jueces vendían justicia por oro. Las calles estaban llenas de ídolos y templos de falsos dioses. Jonás respiró hondo. El aire olía a incienso, sudor y pecado. Y entró a la ciudad con un mensaje que haría temblar sus cimientos. Dale like si esta historia te está impactando. Y comparte para que llegue a más personas. Jonás caminó por las calles de Nínive con paso firme y voz resonante. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. El eco de sus palabras recorrió las calles como un trueno. Los hombres dejaron de trabajar. Las mujeres detuvieron sus pasos. Los niños miraron con asombro. Desde los barrios pobres hasta el palacio del rey, el rumor creció como una ola imparable. Dios va a destruir Nínive. El pueblo creyó. No lo cuestionaron. No se burlaron. No lo expulsaron. Creyeron. Desde los más humildes hasta los más poderosos, todos comenzaron a ayunar. Los hombres rasgaron sus vestiduras y se cubrieron de cilicio. Las madres dejaron de alimentar a sus hijos. Los comerciantes cerraron sus tiendas. Hasta los animales fueron privados de comida, como si toda la creación suplicara perdón. Entonces el mensaje llegó al rey de Nínive. El monarca, vestido de púrpura y oro, sentado en su trono de marfil, escuchó las palabras del profeta. Y en un acto que estremeció al cielo, se levantó. Se despojó de su manto real. Se cubrió de ceniza. Y se sentó sobre el polvo como el más humilde de sus súbditos. Luego proclamó un decreto en toda la ciudad. Que ningún hombre ni animal, ni buey ni oveja, pruebe cosa alguna. Que no coman ni beban agua. Que se cubran de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Y vuélvase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Quizá Dios se vuelva y se arrepienta, y aparte el ardor de su ira, y no perezcamos. Y el cielo escuchó. El Dios que había enviado juicio ahora miró el arrepentimiento de una nación entera. El fuego que debía caer se detuvo en el aire. La destrucción que estaba escrita fue borrada por la compasión divina. El Señor no destruyó Nínive. El rugido del juicio se convirtió en un suspiro de misericordia. Las lágrimas de un pueblo arrepentido detuvieron la mano del Todopoderoso. Jonás,
desde las afueras de la ciudad, observaba todo con asombro. Y con algo más. Con enojo. El profeta que había conocido la gracia en el vientre del pez, ahora no entendía la magnitud del perdón de Dios hacia otros. El mayor milagro de Nínive no fue que se salvara del fuego. Fue que un pueblo entero, orgulloso y violento, dobló su orgullo ante Dios. El arrepentimiento sigue siendo la llave que abre las puertas del cielo. Cuando el hombre se humilla, el juicio se detiene. Y la misericordia triunfa. Comenta, ¿crees que Dios puede perdonar cualquier pecado si hay arrepentimiento genuino? El sol ascendía como una espada ardiente sobre el horizonte. Jonás se había construido una choza improvisada en las afueras de Nínive. Observaba la ciudad desde la distancia. El aire estaba quieto. El cielo despejado. Y Nínive permanecía en paz. Ninguna llama caía del cielo. Ningún trueno anunciaba juicio. Solo silencio. Un silencio que pesaba más que la voz del trueno. El profeta, exhausto por la contradicción de su corazón, se cubrió con su manto. Su alma estaba cansada, no por el viaje, sino por el conflicto entre su justicia humana y la misericordia divina. Él había sufrido. Había sido tragado por un pez. Había obedecido finalmente. ¿Y para qué? ¿Para que Dios perdonara a los enemigos de Israel? Sin que Jonás lo supiera, Dios preparó un nuevo escenario para enseñarle algo que ni el mar, ni el pez, ni la tormenta habían logrado mostrarle. En una sola noche, una planta verde brotó junto a su choza. Sus hojas anchas se extendieron sobre su cabeza, cubriéndolo del sol ardiente. La sombra era fresca, suave, como el abrazo de un descanso que no esperaba. Jonás cerró los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, su corazón se aquietó. Sonrió sin darse cuenta de que hasta ese consuelo también era un regalo de Dios. Pero cuando amaneció, Dios envió un pequeño gusano. Invisible. Silencioso. Roía la raíz de la planta hasta marchitarla. Al despuntar el sol, el tallo se dobló. Las hojas se secaron. Y la sombra desapareció. El calor del desierto cayó sobre Jonás como un juicio. Un viento abrasador del oriente soplaba sin piedad, levantando polvo y fuego. El profeta sintió que su piel se quemaba, que la arena le cortaba el rostro. Su corazón se quebró entre la rabia y la impotencia. Y gritó al cielo: «Mejor me es morir que vivir». Y entonces, por tercera vez, la voz del Señor descendió. Suave pero irresistible. ¿Tanto te enojas por la calabacera? Jonás, cegado por su enojo, respondió: «Sí, tanto me enojo hasta la muerte». El cielo guardó silencio un momento. Luego habló con una ternura que solo puede venir del Creador. Tú tuviste lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como el último eco de un trueno. Suscríbete al canal Los Secretos de las Escrituras para más historias como esta que transforman vidas. Jonás no respondió. No había argumento posible. El profeta, que un día había intentado huir del amor de Dios, comprendía ahora que no hay océano, ni ciudad, ni corazón que pueda escapar de su misericordia. El viento sopló otra vez, pero ya no como castigo, sino como susurro. La arena se arremolinó suavemente alrededor de Jonás. Miró la ciudad en la distancia. La gente trabajaba. Los niños corrían. Los animales pastaban. La vida había vuelto a florecer donde él esperaba cenizas. La historia de Jonás es un espejo de lo que muchas veces vivimos. ¿Cuántas veces también nosotros huimos de lo que sabemos que debemos hacer? ¿Cuántas veces nos escondemos del llamado, del perdón o del cambio que Dios nos pide? Y como Jonás, terminamos en nuestras propias tormentas, preguntándonos por qué la vida se volvió tan difícil. Pero incluso ahí, en medio del caos, Dios sigue hablando. Si te gustó este relato, suscríbete al canal Los Secretos de las Escrituras para no perderte los próximos videos. Dale like para apoyar este contenido.
Comparte para que más personas escuchen esta historia poderosa. Y deja tu reflexión en los comentarios. Porque cada palabra puede inspirar a alguien más. Recuerda, Dios no se rinde contigo. Su misericordia sigue alcanzando a quienes menos lo esperan. Que Dios te bendiga.